Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Muchas gracias, Brandon, por la confirmación. Bueno, vamos a comenzar el inicio. Ya por acá comentan. Ok. Listo, no hay problema, Ortiz, por la cuestión del trabajo. Sabemos que tienes un cruce con el trabajo a veces. Por lo menos esta semana no vamos a tener actividades evaluativas, entonces es importante que estén más bien pendientes del avance, los videos. Si no pueden estar, digamos, en la sesión sincrónica, pues entonces estar pendientes de los ejercicios, del desarrollo, para que vayan, digamos, al mismo ritmo que el grupo. Vamos entonces a dar inicio, porque ya estamos 12 suficientes, somos 19, esperamos que los demás se vinculen. Y bueno, entonces primera sesión, bienvenidos a la primera sesión de la semana 3. Estamos ya a puertas de, como quien dice, de comenzar la parte evaluativa y también terminar lo que es el contenido. Hoy esperamos presentar lo que tiene que ver con toda la teoría multilistas, para después entrar a la ejercitación y la próxima semana hacemos la parte evaluativa. Muchas gracias, Ashley, por el comentario de Jaime. Sí, Jaime es muy responsable, siempre es bastante puntual. Pero por lo menos en Barranquilla tenemos una condición atmosférica, está lloviendo en varias partes, eso siempre afecta. Y en general en el departamento hay zonas lluviosas. Esperemos que todos puedan conectarse de pronto más tarde. Muchas gracias por el mensaje, Ashley. Y eso es importante. Siempre actividades o sesiones sincrónicas, si usted no puede asistir, avisar, me manda un Teams o con un compañero si le queda difícil que avise y así uno está como pendiente. Sí, Juan confirma, está lloviendo por acá también acaba de comenzar a llover. Entonces, eso siempre altera un poquito. Si en algún momento, pues obviamente tienen condiciones de tormenta o algún problema con el fluido, pues no hay ningún problema, sí pueden estar dispensados. Esperemos poder por lo menos hacer la presentación correctamente y después seguir adelante. Bueno, la sesión de hoy tiene dos objetivos. El primer objetivo, y es el más importante, es la presentación de multilistas y el diseño de las multilistas, que no es un diseño realmente nuevo para ustedes, ya se van a dar cuenta, pero es una aplicación importante. Y es importante porque en el siguiente corte van a empezar a trabajar grafos y en el siguiente van a trabajar árboles. Y estas estructuras se diseñan con este concepto de multilista. Entonces, por esa razón es importante tenerlo. Sabíamos que la multilista es el diseño original, ¿sí?, que se tuvo para los árboles y los grafos. Obviamente ahora tenemos orientación a objetos y por eso les voy a mostrar la multilista clásica, ¿no? Es la que está en los libros, es la que está en la mayoría de textos, pero en la vida real pues generalmente hacemos una multilista más orientada a objetos y también obviamente se las voy a presentar y la idea es que ustedes puedan hacer las dos, ¿no? El árbol y el grafo obviamente también lo vamos a hacer ya orientado a objetos, no vamos a hacer de pronto tan detallado con los nodos, pero sí, esa es la idea. ¿Okay? Bueno, tenemos un taller de diseño propuesto, ¿cierto? Algunos me lo mandaron muy bien, unos 4 o 5 diseños revisé, bastante buenos, bastante acertados, y así hice la retroalimentación, algunos, porque en los que me enviaron, ¿qué pasaba? Que estaban los procesos, ¿sí? Estaban los procesos que se pidieron. De hecho, ese es el ejercicio base de la multilista, precisamente eso fue adelantárselos para que lo atacaran sin dar multilista. Y van a darse cuenta ustedes mismos que al final lo hicieron con una multilista. Y la idea es que eso estuviera dentro de una misma clase, es decir, lo que se pedía era una estructura, una clase como tal que manejara todos los procesos. Entonces, algunos estudiantes que me mandaron su código, lo que yo les indiqué fue que esos procesos que ya tenían, como por ejemplo la carga de la información del archivo, la asignación dentro de la estructura
y la búsqueda de los elementos, pues que estuvieran dentro de una misma clase, o sea, dentro de un objeto. ¿Sí? Porque muchos lo estaban haciendo en la clase principal, o sea, como se dice, en la ventana o en el principal. Y al hacerlo así, pues obviamente no se está creando una estructura, se está creando es un aplicativo. Esto pasa porque muchas veces cuando pasamos por los cursos previos, no hacemos mucho diseño orientado a objetos, sino lo que hacemos es como solucionar métodos, es lo que yo llamo como hacer solamente solución de proceso. Entonces a usted le dicen, no le dicen haga una aplicación que haga esto, esto y esto, sino que te dicen busca un dato dentro de una matriz, ¿no? Busca un dato dentro de un vector, pero no haces el programa completo, o sea, no hay una aplicación que englobe una serie de subprocesos. Entonces muchas veces pasa eso, pero ya ustedes sí hay que empezar a trabajar la abstracción y hay que empezar a diseñar cada vez más alto el nivel, porque para trabajar árboles y grafos se requiere. ¿Sí? Y esta es, digamos, la aplicación ideal para ese tipo de abstracción. Lo bueno es que están los subprocesos diseñados, están bien definidos, entonces es cuestión simplemente de organizar el diseño. ¿Sí? ¿Qué es lo malo? Lo malo es no crear los procesos, no generar el código, eso sí es lo incorrecto, ¿cierto? Porque entonces no estoy solucionando. Ahí está. Entonces, muy bien. Entonces eso lo vamos a hablar después de que terminemos el tema multilistas y lo vamos a afianzar. Y mañana también les voy a dejar un taller de diseño, que es el taller de diseño número 2, para que lo trabajen concienzudamente. Ese es distinto al que ya tuvieron esta vez. Y lo más probable es que el siguiente jueves, sí, el siguiente jueves que les voy a hacer decisión, también tengamos un taller de diseño ahí online para resolver todas las dudas. ¿Sí? Y el día viernes, sí, ya estaríamos hablando del primer taller evaluativo. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar en materia. Cualquier pregunta que tengan, como siempre, ustedes perfectamente pueden levantar la mano o hacer la escritura de la pregunta en el chat y yo con mucho gusto les voy a resolver. Entonces, vamos a dar oficialmente sesión, somos 16, ahí estamos suficientes para la sesión. Bueno, entonces entremos en materia a la agenda. La deja animada, estaba aquí. Lo que vamos a diseñar, lo que vamos a atacar más bien son los diseños de la multilista. El diseño 1, que es lo que yo llamo nodos mixtos, es el diseño en general, después hablaremos del otro diseño. Las operaciones básicas que se tienen sobre la multilista, la demo, que es la adaptación que les quiero mostrar, y finalmente, obviamente, las preguntas. Bueno. Bueno, la multilista como tal está diseñada como una estructura de datos. ¿Sí? Es una estructura de datos distinta, es una nueva estructura de datos, se puede decir. Pero para mí es más una implementación nueva, para mí no es realmente una estructura de datos como tal, totalmente nueva. No cambia todo lo que sabemos, ni cambia, ni tiene, digamos, unos procesos, unos subprocesos muy distintos a los que ya conocen. ¿Sí? Lo que pasa es que las listas que nosotros ya conocemos, que son listas dobles, listas simples, listas circulares, que ustedes vieron en sus cursos previos, esas listas son casos específicos de la multilista. ¿Sí? Esto pasa muy similar a lo que le sucede cuando usted da primero vectores y después da matrices, y se da cuenta que el vector es un subcaso de una matriz. Y después te das cuenta que una matriz es un subcaso de un arreglo multidimensional. ¿Sí? Eso es lo que nos está pasando aquí. Entonces, por eso las multilistas se ven tan cercanas a las listas que ya conocemos. Entonces, nuestras listas previas, nuestras listas simples, nuestras listas dobles, son casos puntuales, ¿sí? Casos muy específicos de una multilista más general. Entonces, ahora, digamos, ya conoceríamos todos los tipos de listas, incluyendo la multilista, y este es un tema que para mí hay que reorganizarlo, es una de las cosas que vamos a trabajar en la renovación curricular. Porque para mí este tema perfectamente se puede empalmar en listas. Para mí es mejor que se den todas las listas y ya tú arranques estructuras directamente a árboles y datos. Pero bueno, vamos a organizar eso en una propuesta para trabajar. Me parece que es mejor porque así la gente lo ve todo como un conjunto.
y queda bien cimentada esa base. Pero sí, una multilista obviamente es una estructura de datos específica. Es multidimensional, claro, y bueno, y el mismo nombre te ayuda, ¿no? Es multi-multi. Las listas estándar, las que ustedes conocen, la lista simple, la lista doble, las listas circulares, son listas unidimensionales, ¿no? Es decir, tienen la misma apariencia de un vector. Lo único es que son dinámicas. Y obviamente eso te da una cantidad de beneficios. También te da algunos perjuicios, que ya ustedes también los conocen, pero, o desventajas, porque no voy a ponerle la palabra perjuicios. Pero en el caso de la multilista, sí, la multilista es totalmente multidimensional. Usted puede tener multilistas de diferentes niveles y al final la multilista lo más parecido es a una red. O sea, es un diseño grid, un diseño de malla. Por eso es que se presta para el diseño de grafo. Porque al final te das cuenta, el grafo también es una estructura de red. Y el de árbol también es una estructura de red, pero con ciertas restricciones o condiciones y por eso de pronto su estructura cambia un poquito. Pero sí, es multidimensional, es decir, que si yo tengo problemas multidimensionales o que implican necesidad de tener múltiples dimensiones, perfectamente la multilista los puede soportar. Aunque en la vida real no montaremos seguramente una multilista, sino montaríamos un grafo. Es dinámica, obviamente, por dimensión. Estos ya ustedes saben lo que significa, como las listas enlazadas, puede cambiar su tamaño, puede crecer y decrecer de forma dinámica o de forma a voluntad, ¿no? O por voluntad propia del diseñador. Y eso es algo que para nosotros es una gran ventaja, no es una gran desventaja, es una gran ventaja, porque no tenemos una marca de memoria tan grande, sobre todo cuando tenemos datos muy extensos. Hay una aplicación de la multilista que yo se las quise proponer como ejercicio, de pronto podría ser el ejercicio para el taller del jueves de diseño 3, sería, que es la matriz dispersa. ¿Sí? La matriz dispersa, o las disperse matrix, es una matriz que es muy grande en diseño, por su definición. Es decir, es una matriz, ponte tú, de 50 por 50, con un tamaño amplio. Pero resulta que el problema de la matriz dispersa, o su característica, es que la matriz dispersa está llena de unos y de ceros, pero son más ceros que unos. En realidad, ¿qué te importan? Son los unos, pero como tienes que guardar los unos, pues también te toca guardar los ceros, ¿cierto? Luego te vas a dar cuenta, de las 50 por 50 posiciones de esa matriz gigantesca, hay muy poquitos unos, comparativamente hablando. Y entonces hay un desperdicio gigantesco de memoria, porque tienes una gran cantidad de ceros que están ocupando espacio y que no los puedes desbaratar porque obviamente están los unos ahí. Una aplicación de la multilista es implementar matrices dispersas de forma más eficiente. Es decir, solamente guardar las posiciones de los unos y no tener que guardar toda la matriz gigantesca. Esa es una muy buena implementación. Quizás la traigamos para otra semana o si no traemos otro ejercicio, pero esa es una aplicación interesante y eso se puede hacer porque la matriz es dinámica, la multilista es dinámica, si no, no hubiera ningún ahorro. Obviamente, como sus hermanas de listas enlazadas, es muy flexible, ustedes pueden organizar la lista a su acomodo, pueden crear nodos a voluntad también, entonces es bastante la flexibilidad a diferencia de las estructuras estáticas. No presenta desperdicio de datos por memoria, porque obviamente no hay nunca datos de más. ¿Sí? Si hay una recarga de los nodos y de la información de los nodos, obviamente, si usas, por ejemplo, listas dobles, pues tienes que guardar por cada nodo 3 informaciones. Eso digamos, en lenguajes que hay que hacer asignación específica de memoria y eso es un poquito más complicado. En el caso de Java, a ustedes les queda más fácil porque Java asigna memoria automático y también recoge memoria automática. Pero en general sí, no hay desperdicio por datos en memoria. Eso es una de las grandes ventajas con respecto a las estructuradas estáticas, lo que les decía ahorita con la matriz dispersa. Y como ya se imaginarán, es la base para árboles y grafos, ya lo habíamos hablado. Entonces, sencillamente, los árboles y los grafos se implementan como versiones de lo que se conoce en una multilista. Lo que pasa es que la primera estructura, digamos, que se diseñó fue la multilista. Se les está enseñando multilista porque desde los tiempos inmemoriales uno lleva ese discurrir, ¿no? Pero perfectamente uno ya con listas enlazadas puede elevarlo al árbol y al grafo. Ese es uno de los temas
que discutiremos ahí en el comité a ver cómo los actualizamos. Porque en los libros está así, siempre generalmente está así, pero hay que ver si en total se hace. Porque en realidad la multilista como tal, o sea, directamente la multilista a nivel profesional no se aplica. Ya tú haces un diseño orientado a objetos y que puede ser una multilista en lógica, pero no como los nodos que vamos a ver. Ok, esto es una multilista. Y esta es una multilista de 2 niveles. Si hay preguntas, continuamos para ir avanzando un poquito rápido la parte teórica y esperar que no se ponga pesado el clima que está como tratando. Entonces, digamos que hay 2 formas de diseñar la multilista. La primera, que esta es la clásica y es lo que les voy a explicar en realidad con detalle en la presentación, es lo que yo llamo el diseño de nodos mixtos. En una multilista se tienen mínimo 2 niveles de listas. Por eso el diseño aquí dice que es de 2 niveles. Este es clásico el ejercicio que yo les propuse hacer. Usted tiene una lista principal, esta que está en naranja, ¿no? Y generalmente esta lista tiene un diseño distinto, obviamente, a las secundarias o las sublistas. Esta lista puede ser de 2 enlaces, como en este caso, o puede ser de más, el apellido de lo que puede ser una red. Pero en este caso, que es un diseño de 2 niveles, cada uno de estos señores, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, serían nodos dobles. Concepto que no voy a volver a explicar porque ya ustedes tienen este concepto de el semestre pasado. Pero sería cada uno de estos como si fuera un nodo doble, donde hay un apuntador o una referencia hacia el nodo de la derecha y hay una referencia o un apuntador hacia la sublista correspondiente hacia abajo. Hay un nuevo mensaje. John dice que, ok, dale, Tomar tiene problemas con la entrada. No hay problemas. Muchas gracias, John, por el mensaje. Entonces, esto es un nodo doble, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué es un nodo doble? Porque tiene 2 enlaces. ¿Sí? Un enlace que va a conectarse al siguiente nodo de la lista principal y un enlace que va hacia abajo. Ahora, ¿es obligatorio que todos tengan enlace hacia abajo? No, pero el diseño debe llevarlo, ¿no? Tal cual. Y cada nodo principal, o cada nodo de la lista principal, puede llevar obviamente cualquier cantidad de nodos hacia abajo. Eso usted lo puede ver así, como si fuera en sentido vertical, o si usted quiere puede verlo también como horizontal, ¿no? O sea, poner esto vertical y acostar, como se dice, todos los elementos en forma horizontal. De ambas maneras funciona, no hay problema. Eso es como la matriz, se puede imaginar de ambas formas. Estos nodos que están acá en las sublistas se pueden entender como nodos de un nivel, ¿sí? Y en este diseño que les estoy mostrando, esta es una lista simple. Fíjense que solamente tiene una conexión, porque el diseño es de 2 niveles. El nivel 1 es el principal, el nivel 2 es este. Todos estos datos que están viendo acá, el A, el C, el B, el C, el D, el E y el F, son nodos de un solo nivel. Es decir, solamente tienen una conexión hacia el siguiente nodo. Y esto sería entonces la primera aproximación o el primer tipo de diseño que uno puede encontrar en una multilista. El ejercicio que nosotros trabajamos se soluciona fácilmente con un diseño de este estilo. En la primera aproximación que uno hace a multilistas, uno diseña los nodos por separado, es decir, esto es un tipo de nodo y esto es otro tipo de nodo. El otro tipo de diseño, pues lo que hace es que esto es un objeto completo y entonces simplemente aquí tienes una instancia y se manipula con ese objeto. Esta es la versión orientada a objetos que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, esto es una multilista. Si se dan cuenta, es una colección donde hay varias listas conectadas a través de sus nodos, pero no todos los nodos son del mismo tipo, no todos los nodos son del mismo tipo de nodo. Y eso es lo que permite el concepto de multi, ¿no? Y es lo que permite obviamente tener la red, que no permiten obviamente la lista simples y la lista abierta. El otro diseño, vamos a ver el siguiente diseño, este es un diseño de 3 niveles, se lo muestro porque muchas veces uno piensa que siempre es el mismo de 2 niveles, muchos libros solamente muestran ese de 2 niveles, ya no explican más, pero en realidad usted puede poner los niveles que usted considere, que usted requiera para el problema. En la vida real necesitamos una red tan compleja, sí, algunos problemas se necesita una red bastante compleja. La única diferencia con la multilista es que los nodos no todos son del mismo nivel, no todos están, digamos, iguales. Con un grafo se van a dar cuenta que todos los nodos de un grafo son iguales.
Es decir, no hay un grafo, no hay un nodo como diferente al otro. Pero en el caso de la multilista sí. Por eso es que la aproximación inicial fue la multilista y después se mejoró, como quien dice, a la red con grafo. En este diseño de 3 niveles está la lista principal, que ya conocen. Hay una sublista de nivel 1, que serían los nodos azules, pero resulta que ahora, como esto es de nivel 3, o de 3 niveles, la sublista de nivel 1 también tiene 2 enlaces. Es decir, estos nodos azules, por decirlo así, que son los segundos tipos de nodos que tendríamos, también son dobles, como los de la lista principal. Y se puede generar una lista hacia el lado. Obviamente yo omití los demás conectores para que no se pueda hacer más enredado, pero se imaginarán que usted puede tener colgado a este nodo como A, puede conectar cualquier cantidad de otros nodos. Entonces, como quien dice, esta lista principal por diseño es una lista doble y esta sublista también es una lista doble. Y la tercera sublista, la sublista de nivel 2, sería una simple. Este es un diseño de 3 niveles. ¿Puede haber de 4? Claro que sí. Ya ustedes se imaginan que de 4 es que aquí hay otra lista, ¿no? Y sucesivamente así. Ya no hablamos, pues, obviamente, de los más niveles, pues, entonces ya no nos cabe la presentación, pero ya ustedes hacen la analogía perfectamente, ¿verdad? Entonces, este es el diseño de nodos mixtos. Entonces, en este diseño de multilista, usted lo que hace es que crea cada nodo, ¿sí? Comenzando por los principales, y dependiendo de la cantidad de sublistas que requiera, pues entonces se diseñan más nodos o menos nodos. Es posible que tus subnodos sean más simples o sean más complejos. Alguien puede preguntar, profe, ¿y la lista principal puede tener 3 enlaces? Pues sí. Si usted necesita que la lista principal tenga 3 enlaces, puede hacerlo. O sea, si usted necesita que esto, además aquí hacia arriba, tenga otra línea, otra lista, que sería un diseño de 4 niveles, si lo puede hacer así, también se puede. O si esta sublista de nivel 2, usted necesita que también tenga otra hacia aquí abajo, también se puede. Ya eso es decisión del diseñador y del problema. Entonces, eso es una multilista. Una multilista, entonces, es una colección de nodos, no todos del mismo tipo, interconectados entre sí, que al final propenden o buscan una estructura de tipo red. O sea, esta es la primera estructura red que ustedes van a manipular o que van a empezar a diseñar. Pero rápidamente van a pasar a la estructura, digamos, estándar para este tipo de problemas, que es el grafo. Yo creo que perfectamente uno puede, después de listas enlazadas, hacer grafos. Y no creo que haya mucho que hacer, porque si se dan cuenta, esta multilista ya uno le sabe como grafo y como que no va a haber mucha diferencia. Lo único, como les decía, es que en el grafo todos los nodos son iguales. Y aquí se ve claramente que los nodos son distintos. Es como la primera versión que uno hace. ¿Sí? Entonces, ahí está. Este es el diseño con nodos mixtos. Es un diseño bastante peculiar para de pronto lo que estamos acostumbrados, pero acuérdense que estas multilistas no son de ahora. Estas multilistas se diseñaron hace bastante rato, ¿no? Y en ese momento, cuando se estaban desarrollando este tipo de estructuras, estas aproximaciones eran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cosas como los sistemas de archivos de ese momento, estructuras de directorios, cosas de ese estilo, se manejaban por multilista. Ese era el diseño base que teníamos. Porque si usted se da cuenta, esto puede ser perfectamente, mírenlo como una estructura de directorios. Si usted ve esto como si fuera cada uno una carpeta, no sé si lo alcanzan a dimensionar. Y entonces esto es una carpeta, un directorio, entonces dentro este contenido es otra carpeta. Y esto vendría a ser como los archivos. Pero usted también puede crear otra carpeta, sí, entonces hay más niveles. Eso es esas eran como las aplicaciones de los multilistas en su momento, ¿sí? Y pues nos hemos quedado con esta enseñanza, pero como les digo, yo creo que hay que actualizar y pasar de la lista al grafo. Pero bueno, ya eso es algo que se verá en su momento y a ustedes igual ya estarían más avanzados para ese cambio. Su pensum ya está definido. Lo que podemos de pronto, en el caso de ustedes, es cambiar un poquito lo de las selectivas. Se puede modificar o darles cursos remediales. Bien, entonces este es un diseño de 3 niveles, este es un diseño de 2 niveles. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a la presentación del diseño de la multilista?
Listo, no hay preguntas, todo claro. Bueno. Entonces, en realidad el concepto como tal es más la implementación, como decía, porque el concepto ya ustedes lo tienen y ya lo han visto con respecto a las listas. Entonces, hablemos de las operaciones. Bueno, ya sabemos cómo es la estructura, ¿verdad? Ya está claro. Entonces, ¿qué hace uno sobre la multilista? Lo mismo que hace sobre la lista enlazada. Por eso esta presentación es relativamente corta y lo que importa es la implementación. Las operaciones básicas son las mismas. ¿Usted qué hace sobre una estructura? Adiciona, búsqueda y elimina. Y cuarta, actualiza, si es pertinente. Entonces, en el caso de las multilistas, las operaciones son las mismas, pero lo que importa también es el nivel, es decir, en qué nivel estás haciendo esa operación. Hay una gestión que hay que tener aparte para la lista principal, porque como estos nodos son distintos, entonces tendrán la multilista tendrá que tener operaciones o métodos de adición, búsqueda y eliminación para los nodos principales, es decir, para los nodos que están en la lista base, que por su estructura pueden ser más complejos y que por obvias razones tienen que estar, digamos, conectados con más enlaces o tendrán un diseño que hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, estos procesos son particulares de la lista principal. La gestión de las sublistas o cada sublista debe tener también sus operaciones propias, adición, búsqueda, eliminación. Entonces, por eso, antes de orientar a objetos o antes de la orientación a objetos, el gestionar una multilista era una colección de métodos gigante. Era gigantesca y de pronto hasta bastante engorrosa porque yo tenía que colocar en el mismo diseño todos los métodos, todos los procesos. Entonces tenía que tener algo así como que adicional principal, buscar en el principal, eliminar en el principal y cualquier otro adicional, ¿no? Y entonces por cada lista tenía que tener como la adición en la sublista, la búsqueda en la sublista. Y era, entonces, claro, la multilista se volvía una gran colección de métodos con un solo nodo. Es lo curioso del atributo principal, que sería el principal de la lista principal. Pero si ustedes se dan cuenta y ya lo ven como objetos, ustedes lo que seguramente van a adicionar es que esto es una clase, no es muy fácil verlo como una clase, y estas sublistas serían otras clases. Entonces, esa es la vista correcta de objetos. Ya no podemos quedarnos sencillamente en el diseño, ¿verdad? En el diseño clásico ese, donde tenía una maraña de nodos y veía por dónde estaba, ¿sí? Yo perfectamente se las puedo mostrar a mano, pero la verdad nadie la programa ya así. O sea, nadie programa esta multilista de enlaces. Los grafos tampoco ya se hacen así. Ya, los grafos usan mucha recursividad, pero también ya se hacen con orientación a objetos y es una estructura bien, bien interesante. Ya lo veremos en el siguiente, en unas semanas que nos quedan ya pronto para comenzar el gráfico. Entonces, bueno, esto, como les decía, cuando era estructurado era muy, muy gigante, tenías fácilmente 15, 20 procedimientos y era bastante frustrante. Yo hice las multilistas cuando las diseñé, cuando me las enseñaron, las hice en PL1 y eso era bien feo porque el PL1 era estructurado y no, o sea, una multilista era un libro de código. Pero bueno, ustedes afortunadamente tienen orientación a objetos, tienen Java, tienen PHP, tienen Python, tienen una cantidad de cosas maravillosas que entonces les ahorran obviamente el diseño y tienen mucha ventaja, ¿verdad? Para diseñar de forma más estructurada, más organizada, vamos a la palabra estructurada, más organizada y con más eficiencia también. ¿Okay? Pero estas son las operaciones, entonces las operaciones que uno trabaja en la lista son las mismas, ¿no? Adición en la lista principal, búsqueda en la lista principal, eliminación en la lista principal, y cada sublista tendrá su propia implementación. Las que eran, digamos, más interesantes eran las búsquedas, sobre todo en las de nivel 3 o superior. Porque si yo, por ejemplo, quería buscar AE, primero que todo que no sé si existe, ¿no? Hablando ya puntualmente de este nodo, supongamos que yo quiero buscar a ver si existe E. Entonces, para yo llegar a E, tenía que recorrer primero que todo la lista principal, porque yo no sé dónde está E. A veces hay búsquedas donde pues, hay
Entonces, los criterios adicionales, pero vamos a suponer que tú no tienes ni idea de dónde está el elemento y lo que debes buscar en toda la extensión de la estructura. Entonces, yo tengo que comenzar por el nodo principal, por el nodo cabecera de la principal, que es el único que sé, el único que conozco en realidad, y empezar a saltar nodo por nodo de la principal. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, al 1, vamos a suponer que tengo el 2 y está vacío, entonces, listo, me ahorro ese salto y sigo. Pero si hay elementos hacia abajo, como en este caso, entonces me toca saltar acá y empezar a ver si está en este nivel. ¿Sí? Y uno por uno. Entonces, la búsqueda era de lo más desgastante, porque me tocaba hacer, obviamente, subprocesos de los procesos. Entonces, cuando me ubicaba aquí, tenía que hacer un subproceso para ir hacia abajo, ¿no? Como decir, el mientras que, pero hacia abajo. Pero dentro de este mientras que, como tenía otro nivel, entonces tenía que ver si existía el nodo, entonces si existía nodo hacia acá, tengo que hacer la búsqueda hacia acá hasta que, ¿sí? Y era como repetir y repetir, entonces tenía como ciclos de ciclos, ¿no? Donde ibas a ver tenías 4 ciclos, mientras que anidados tenías 4 niveles, y cosas de ese estilo. Entonces, ahí estamos, ya. Entonces, Entonces, era lo más desgastante, porque muchas veces estas estructuras no se modificaban con mucho. Es decir, no es algo como que usted quita y elimina o adiciona nodos permanentemente. Estas multilistas tenían un comportamiento muy similar a lo que tienen las bases de datos. Sí, en las bases de datos uno dice, no, la base de datos es gigantesca, tiene miles, cientos de nodos, millones de nodos, millones de registros, no hablando de nodos. Sí, así es. Pero uno dice, bueno, y entonces las tareas que uno hace sobre una base de datos, la mayoría son inserción y eliminación. No, no es así. La operación que uno más realiza sobre una base de datos es búsqueda. Es lo que más se hace. La mayoría de las veces nosotros solamente consultamos la información. Muchas veces no tenemos ni permiso para modificar la información, solamente de consulta, ¿no? Entonces, sobre las multilistas pasaba algo similar. Mucho de lo que se hacía era búsqueda permanente. Y era, pues, obviamente, un diseño que debía ser bien organizado, eh, pero funcionaba. Funcionaba sobre todo en problemas multidimensionales. Entonces, las operaciones son estas. Cualquier otra que fuera puntual del diseño, pues se le agregaba, pero mínimo tienes que llevar estas. Ya eso sí dependía del problema. Como ustedes ya saben, pues si uno va a hacer una estructura de datos, uno primero lo que hace es diseñar mínimos estas operaciones. Es lo mínimo que debe llevar una estructura de datos. Opciones para insertar, opciones para buscar, opciones para borrar. En la estructura se borra. En la base de datos, si ya estamos hablando del repositorio, pues el borrar no es tan directo, pero ya eso lo verán de 2 años. Bien, y entonces uno llega al punto importante, implementación. ¿Cómo implementamos? ¿Verdad? ¿Cómo montamos esto? Entonces, por eso les traía el problema. Y lo que yo quise hacer fue ponerlos a diseñar primero sin el conocimiento de la explicación, o sin el conocimiento oficial más bien, porque ustedes perfectamente muchos ya lo diseñaron y lo lograron, sin necesidad de que yo les explicara previamente qué era hacer una multilista. Entonces, por eso yo les propuse el problema. Yo soy el de diseño, pues yo lo maquillé un poquito más y le metí la parte de carga de archivos y eso, solamente que recordaron un poquito eso, que no es nada de otro mundo, ustedes ya saben hacer eso. Y se veía más como tipo laboratorio. Pero el problema era este, ¿sí? El problema es este. Y este problema a mí siempre me ha gustado porque es muy bueno para abstraer y genera un diseño muy interesante. Entonces lo que se tiene en el problema es una serie de enteros, ¿sí? Una serie de números, en este caso en el taller del diseño 1 estaba en el archivo, y lo que se debe es organizar el almacenamiento de estos números, pero en base a sus dígitos, ¿sí? En base a cuántos dígitos tiene el número. Esto está sacado de otro proceso más complejo, pero que yo generalmente no se los explicito, pero si alguna vez quieren iniciar eso, yo les cuento un poquito de dónde saqué yo ese conocimiento de esta forma curiosa de organizar esto. Y entonces, lo que importa en esta estructura es organizar los números que estamos leyendo de la serie, pero por dígitos, de tal manera, ¿sí? De tal manera que nosotros tomemos, le podamos pedir los dígitos y enseguida tenemos los números que hemos leído, ¿sí? No hay necesidad
como quien dice, hacer un recorrido general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero si yo para hacer este diseño, como algunos me preguntaron, profe, pero si yo hago esto, eh, yo lo que hago es que cojo, organizo todos los números y me quedan ya como organizados y entonces secciono. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que primero no es una estructura, es un proceso. Segundo, que tú organizas y si son muchísimos números, ese ordenamiento te va a llevar obviamente una sobrecarga de tiempo y de esfuerzo. Y tercero, que si añado nuevos números, ¿sí? En un instante del tiempo específico, entonces a la estructura se le añaden nuevos elementos que sería algo totalmente entendible de ofrecer. Acuérdense, cuando uno diseña una estructura, debe ofrecer adición, búsqueda, eliminación. Eh, entonces, si yo adiciono elementos nuevos, me tocaría estar organizando cada vez que adiciono un elemento nuevo, estar otra vez haciendo sort y estar haciendo sort. Y obviamente eso es desgastante desde el punto de vista de eficiencia. Entonces, la idea es como simplemente a medida que entre un número, irlos organizando en específicos, en grupos específicos. Esa era la idea. Ok. Si lo vemos como multilista, si ustedes se dan cuenta, los dígitos que vienen a ser, o sea, la cantidad de dígitos, vienen a ser los elementos de la lista principal. O sea, mírenlo como si estuvieran de forma horizontal, y estos señoritos que están aquí son los nodos cabecera, son los nodos principales. Y debajo de ellos, ¿sí? Están todos los números que encontremos con un solo dígito. Debajo del 2 estarían todos los números que encontremos con dos dígitos, debajo del 3 y así sucesivamente. Lo bueno de esto es que no tengo que tener todos los dígitos generados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no hay números, o en este ejemplo, no hay números de 5 dígitos. Entonces no tengo que generar todos los dígitos. Si yo quiero, no tengo que generar los otros 6 dígitos, ¿no? Sí, o los restantes dígitos que hay, ¿sí? O 5 dígitos. Está contando el cero. Entonces, no es obligatorio. Yo solamente debo tener los dígitos o los nodos de los dígitos que estoy manejando en este momento. Y si llega un nuevo número que no exista, que la cantidad de dígitos sea, ahí sí entonces tenga la adición. ¿Sí? Entonces, como multilista, obviamente eso es una multilista de 2 niveles. ¿Sí? Es una multilista de 2 niveles, es claro los 2 niveles. El primer nivel sería este y el segundo nivel sería este. Otra ventaja de hacerlo como estructura, como multilista, es que miren que una vez está organizada, no ordenada, organizada, porque en ningún momento aquí habla de orden, es que yo pido el 3, o sea, llegó el 3, inmediatamente tengo los del 3, todos. Si yo llego al 4, tengo todos los de 4. Si yo llego al 2, tengo todos los de 2. No tengo que ponerme como a buscarlos todos. Porque alguno podría decir, no, profe, pues si usted me pide el de 2 dígitos, yo lo que hago es que recorro la lista cada rato y voy buscando los que son de 2 dígitos. Y sí, claro, eso funciona. Pero es más ineficiente que tener, obviamente, la estructura ya organizada. Esta estructura en realidad se hace con una estructura mucho más fácil, con una estructura que nosotros no usamos, o sea, no se las enseñamos, eh, pero de pronto para el grafo sí las vamos a diseñar. Todavía no he pensado en el diseño de grafo, porque no he llegado a esa parte de preparación. Yo tengo un grafo ya diseñado, pero vamos a ver si usamos ese o usamos uno actualizado. Me gustaría como actualizarlo. Ese grafo ya tiene rato. Y entonces de pronto en esa estructura de grafo sí le voy a mostrar una implementación muy interesante que tiene Java para este tipo de problemas. Listo. Entonces, bueno, pero la idea sería hacerlo como multilista, ¿no? Entonces tener 2 niveles de listas. La lista principal serían los dígitos, la lista secundaria serían los números. Ese sería como el alcance. Entonces vamos a entrar al diseño. Y yo se lo voy a mostrar como yo lo hice. Obviamente no tiene nada que ver con lo que ustedes hicieron. Lo que ustedes hicieron no tienen concepto multilista, pero muchos lo hicieron en el fondo así, o por lo menos los que yo revisé, ya tenían la multilista armada. Bueno, antes de comenzar, no sé si hay alguna duda con respecto a listas enlazadas. Ya han tenido tiempo pronto de revisar la lista simple y ya ustedes hicimos hasta ciertas pruebas, ciertas aproximaciones a eso. Entonces, si hay alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a listas enlazadas, hacerla para que vayamos todos con los conceptos claros. Entonces, abro espacio a preguntas de listas enlazadas, sean simples, dobles o circulares, antes de entrar al diseño del taller, para que no se confundan una vez lo expliquemos.
Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, asumo que todas las listas están claras, todos los desplazamientos de lista están claros y saben entonces perfectamente cómo usar la lista. Okay, vale. Entonces, pasando ese tema, entonces les muestro el taller como yo lo planteo como multilista. Y orientación a objetos, porque dijimos que lo íbamos a una vez hacer así. Si yo lo quiero hacer a mano, como dice, con nodos mixtos, ¿qué haríamos primero? Lo primero que tendríamos que hacer sería diseñar el nodo, ¿sí? Que perfectamente, si tienen una lista doble, el nodo doble le sirve de base o de plantilla. Porque esta lista simple, con la que yo les mostré la vez pasada, que no repasamos las dobles porque hice las preguntas y no hubo dudas, y no hubo solicitud de que estudiáramos las dobles. Este nodo simple, pues le falta una conexión, ¿cierto? Para hacer la principal, le faltaría una conexión. Entonces, el nodo doble sí le sirve. Aunque el concepto del nodo doble que ustedes tienen seguramente será siguiente y anterior, pero no hay problema. Usted simplemente cambia el atributo, le pone el siguiente, como está aquí, y el otro sería, por ejemplo, abajo, o a su lista, por ejemplo. Sí, perfectamente. Y el nodo doble entonces le sirve, ya le sirve para hacer ese diseño. Esa sería la primera aproximación para hacerlo con nodos mixtos. Primero uno diseña el nodo de la lista principal, que es el más complejo de todos. Una vez ya tienes el nodo de la lista principal, perfectamente, entonces ya puedes diseñar los nodos de las sublistas. En ese caso, como la lista es sencilla, voy a echar para atrás acá, como esta lista es sencilla, no tiene otras construcciones, o sea, no es de 3 niveles, entonces el nodo simple les sirve. Ustedes ya tienen, les sirve perfectamente, porque solamente necesitan un enlace. Este sería el que es doble, uno hacia acá y uno hacia abajo, y este sí es simple. Entonces ya tendrían ahí los dos nodos. Y después sería simplemente los métodos de adicionar de la lista principal y los métodos para adicionar estos elementos. Yo les voy a mostrar la versión ya con objetos, que es la versión que en realidad también quiero que empiecen a diseñar. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con los números? Pues obviamente hay que hacer una agrupación, y esto en algunos que me mostraron sus diseños ya la tenían. En otros no era tan clara, ¿sí? Pero si yo sé que tengo un diseño multilista, pues debo primero generar la lista interna, la pequeña, y después sobre esa tengo la lista específicamente la principal o la lista mayor. Entonces, la lista pequeña o la sublista 1 que hablábamos en el diseño de la presentación sería para mí esta clase que yo llamo grupo dígito. Yo la llamé así, no es que tiene que llamarse así, no, por eso ustedes la llaman y ustedes consideran. Esto para mí es un grupo de dígitos, ¿sí? Es un grupo de estos. O sea, es como decir esta marquita. Esto para mí es grupo de dígitos. Cada uno de estos es una instancia, ¿sí? de grupo dígito. Listo, no se preocupen por el nombre. Y entonces, ¿qué tiene un grupo dígito? Un grupo de dígitos tiene, obviamente, el dígito al que pertenece, que sería este dato de aquí, ¿no? Y su grupo respectivo de números, que sería el listado de números. Eso le llamamos. Y yo modelé ese listado de números como una lista. Este listado de números es este señorito que está aquí. Este grupo de aquí, este grupo de aquí, este grupo de aquí, este grupo de aquí. Eso es listado de números. Lo modelé con lista simple porque ya la teníamos. No hay necesidad de hacer nada adicional y me funcionaba. Pero si usted quiere usar aquí, por ejemplo, un ArrayList, perfectamente lo puede hacer. O si quiere usar un linked list, también le funciona. Si no se quiere meter con la lista simple, sino que lo hace con las que Java, perfecto. Le sirve igual porque lista simple, por lo menos la que yo les presenté, hace lo mismo. No hay ninguna diferencia. Miren que es genérica y entonces trabaja con enteros. ¿Por qué trabaja con enteros? Porque estos números son enteros. Entonces, por eso se definen íntegros. Cuando vayan a usar los genéricos, siempre recuerden que el acotamiento, el menor mayor, debe colocar usted el tipo de la clase que va a guardar dentro de la estructura. Sí. A veces cuando vamos a guardar números cometemos el error que pensamos que aquí va int, porque los tipos de datos básicos son int, como en este caso. Pero no, resulta que los genéricos reciben es clases. Y por tanto, si usted va a guardar números enteros, pues entonces tiene que usar una de las clases de números enteros. La más popular es integer, que viene a ser la clase que representa los int, pero ya ustedes saben que hay una clase numérica o una clase number para cada tipo de número estándar.
Es decir, que si usted ve que en Java hay 4 enteros, ¿sí? Byte, short, int y long, cada una de esas 4 tipos de datos básicos tiene a su vez una clase principal o digamos representativa que la comanda. Es decir, existen byte, short, integer y long como clases. Lo mismo pasa con los reales, double y float también existen. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con los genéricos, le colocan es el tipo de la clase. Mucho ojo con eso, porque si no se la colocan, o sea, si la dejan así, ya no es lo que si la dejan así, entonces lo que guarda la clase, o lo que guarda más bien la estructura en este caso, es object. Entonces, para guardar, pues sí, pueden guardar lo que sea, pero cuando vayan a extraer, pues les extrae object y tienen que hacer más operaciones. Y también cuando vayan a guardar, de pronto no va a ser filtrado, entonces es mejor que se acostumbren a acotar los tipos de datos. Listo, entonces este señor que está aquí es el listado de números y vendría a ser, si echamos para atrás en el diseño azul, es esta señorita que está aquí. ¿Sí? Esta sublista de nivel 1, que ustedes ven aquí en azul, viene a ser para mí esta. Totalmente, ahí está la lista de nivel 1. Muy bien, entonces, ¿qué más tiene la lista? La lista tiene pues, la clase, obviamente su constructor, que sería solamente el de dígito. Este listado de números siempre se crea vacío. Getter, setters, yo les puse todos. Pues, igual ese era un diseño para nosotros, entonces no le pusimos mucha seguridad. Y aquí están las operaciones. Siempre que vayan a diseñar la multilista, ya saben, las 3 operaciones deben ir dentro de la clase lista, multilista o sublista. Y es adicionar, buscar y eliminar. Afortunadamente para nosotros y para el diseño que nosotros tenemos, ya estas operaciones las tiene implementadas la lista simple. Sea que usen nuestra lista simple o sea que utilicen el arraylist o el linked list que trae Java. ¿Sí? Cualquiera de las dos ya tiene. Entonces, si yo voy a adicionar un número, esto simplemente lo que hace es que invoca, se dan cuenta, a uno de los adicionales que ya tiene la lista. Si voy a buscar un número, entonces lo que hago es que llamo al método contains, que ya tiene la lista, y me hace la búsqueda. Si se dan cuenta, es simplemente la invocación al método respectivo. Y si voy a eliminar, pues entonces llamo el remove por contenido, que ya tiene la lista. Exactamente igual también sería con las de Java. Esta construcción que usted ve aquí, así como tan curiosa, usted dice, pero lo único que hace es llamar al método, se conoce como un envoltorio. ¿Sí? Lo hay a nivel de método y también lo hay a nivel de objeto. Eso es un patrón que ustedes verán más adelante. Y una vez hace un envoltorio, que todos hacen mucho uso cuando hay herencia. Usted guarda, como quien dice, el objeto dentro de otro objeto para poder hacer uso de un API o una interfaz. Aquí lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, es que estamos exponiendo una interfaz, adicionar número, pero ya nosotros tenemos esa operación hecha dentro de la estructura de datos. Pero para la persona no existe atlas, no existe adicionar número. Y eso hace que esta interfaz sea más limpia. No tienes que aprenderte las otras. Además que no tienes que exponer tampoco la lista. Si se dan cuenta, lo importante es que esta lista esté oculta. Yo aquí le hice el getter, como digo, es para nosotros, pero lo correcto sería que este getter no estuviera. Solamente fuera sin getter y sin setter, de hecho. Bien, entonces, importante en este punto del diseño, ojo, siempre tienen que hacer el adicionar, el buscar y el eliminar de la lista. Okay. Le hice tu string, en cuestión de implementación, para ver la prueba, y ya, eso es todo. Entonces, esta es mi clase sublista, que vendría a ser esta que está aquí, ¿sí? De nivel 1, y para propósitos del problema, sería este grupito de aquí. Este grupo, esta agrupación que ustedes ven aquí es esta. Bueno, ahí tendríamos ya una primera aproximación, o sea, tendríamos el grupo, ¿sí? Tendríamos el grupo, pero solamente llevamos una parte, llevamos un nivel de la lista, tendríamos este nivel, este nivel, nos faltaría este nivel, que es el más importante porque es en realidad el que controla todo el proceso principal. Muchas veces estas sublistas solamente guardan, no tienen operaciones adicionales. ¿Sí? La que, digamos, controla todo el operativo, realmente todo el API es esta, la que tiene toda la implementación de los métodos es la principal. Listo, entonces eso se llama para mí números. Ese es el diseño
Así lo llamé yo números, por ponerle un nombre, y esta viene a ser mi multilista. Entonces, ¿qué tiene números? Números tiene, bueno, el nombre del archivo, porque dijimos que iba a leer el archivo, pero eso no es importante para la multilista. Lo que sí es importante es este señor de aquí. Esta es la multilista real, o sea, esta es la lista principal. ¿Sí? Es una estructura que se llama grupos, que es una lista simple, y nuevamente reuso la misma estructura que ya tenemos que nos sirve de lista. Perfectamente, como les dije, pueden reemplazarla por ArrayList o por linked list. Y aquí incluyo a grupo dígito, que es esta que está acá. Esta que está aquí. Entonces, cada elemento de grupos es un listado de dígitos. Entonces, este señorito grupos, o esta estructura de grupos, viene a ser esta señora que está acá. ¿Sí? Y en el caso del problema, viene a ser este señor que está acá. Entonces, fíjense que grupo dígitos hace esto, ¿sí? Este grupo que está aquí, y números viene a ser toda la estructura. Es decir, todo el almacenamiento de cada una de las listas o de las sublistas, para ser más específico, que ya tenemos en el diseño. Bien, entonces aquí estaría la verdadera multilista. Fíjense que no estoy mostrando nodos, no estoy haciendo una conexión de nodos, ni siquiera aparecen nodos, o sea, nadie se entera que esto es una multilista. Es una multilista por su diseño, pero no es una multilista, o no parece una multilista porque no aparecen nodos interconectados. Obviamente, ¿quién está haciendo todo ese trabajo por nosotros tan maravilloso? Lista simple. Lista simple es la que está haciendo todo el trabajo pesado, todo el trabajo de almacenamiento, todo el trabajo de asignación, todo el trabajo de búsqueda o eliminación, si es preciso, está esa. Entonces, este es un diseño orientado a objetos, donde cada clase y cada objeto que tú estás diseñando tiene un objetivo puntual y a medida que los vas utilizando, estás subiendo los niveles de abstracción. ¿Sí? Mira que la lista simple solamente guarda información, pero ya el grupo nos guarda un dígito con sus números y ya los números nos guardan un grupo, para la redundancia, de grupos o una colección de grupos, para usar la misma palabra. Y si se dan cuenta, voy subiendo el nivel de abstracción y de complejidad de la lista. Y posiblemente ustedes podrían querer tener un listado de números. ¿Quién le quita a ustedes que de pronto yo tengo una necesidad de decir, bueno, esto tengo que repetirlo 10 veces? Entonces necesito grupos de dígitos, porque resulta que no tengo un archivo, ¿sí? Sino que tengo 20 archivos o N archivos, cada uno lleno de números y cada archivo tiene que tener su organización así, por separado. No están juntos, sino que separados. Entonces tendría que ser otro nivel de abstracción por encima. Esa sería una multilista, obviamente ya de 3 niveles, si la pensáramos así. Bueno, entonces ahí está la organización de la lista, ¿verdad? Y obviamente el cargar del archivo no es importante, eso ustedes ya lo saben hacer, eso no es nuevo. Lo que me interesa es mostrarles la operación de la adición del número, que sí es muy, muy importante. ¿Cómo no, Cristal? Que te va muy bien, tranquilo. Tiene permiso, no hay problema. Ya se está poniendo más, está lloviendo más. Bien, ya estamos a punto de terminar la presentación. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que miren cómo se gestiona la lista, ¿sí? Pero lo bueno es que la gestionamos obviamente a través de nuestras interfaces diseñadas o específicas. Entonces yo tengo un método de adicionar número que recibe mi número nuevo o mi número a guardar, ¿no? Aquí se le calculan los dígitos, bueno, esa operación tampoco es relevante, ya van a ver que el método es totalmente fácil. Y listo, esto yo lo hago para saber en qué grupo va, en qué grupo debe ir más bien ese número. Y se hace una búsqueda sobre los grupos. Miren que se recorre grupos.size, que es esta lista que está acá arriba, la lista de grupos dígitos. Entonces se hace el recorrido y se va buscando cuál grupo de los que tú tienes en ese momento en la estructura, cuál grupo tiene el número de dígitos adecuado para el número nuevo, para el número guardado. Eso te puede dar dos resultados, ¿cierto? Que de pronto sí esté o que de pronto no esté. ¿Cómo así que de pronto no está? Pues hombre, la primera vez que esto está creado, a no ser que tú te tomes el trabajo de crear todos los 9 dígitos que existen, todos los 9 grupos, que lo puedes hacer, ¿vale? No hay ningún problema. Yo no puedo asumir que los dígitos sí están, porque están creados.
ni tampoco ustedes pueden asumir eso. Entonces yo lo que hago es que busco a ver si existe el grupo para el número de dígitos específico. Entonces, si voy a agregar el 50, tengo que buscar el grupo de los dígitos, los que tienen 2 dígitos. O si voy a buscar, o si voy a guardar, por ejemplo, el 1245, entonces tengo que buscar los del grupo de 4 dígitos. Entonces eso lo hace este for. Eso lo hace este for. Entonces recorre la estructura de grupos, ¿verdad? Se consulta el tipo de grupo, ¿no? Específicamente, si su número de dígitos, el de ese grupo, es igual al número de dígitos del número que estoy en este caso interesado en agregar. Si es así, entonces se adiciona el número. Miren que este adicionar número, este está aquí, es del grupo, o sea, es el del grupo dígitos. Ya como yo sé que ese es el grupo que a mí me interesa adicionar, entonces lo adiciono a ese. Lo guarda y además pues marca de que lo encontró. ¿Por qué marca que lo encontró? Porque es posible que ese grupo no exista. Es la primera vez que se va a crear. Por ejemplo, si yo tengo un número de 6 dígitos, en este ejemplo no hay grupos creados. Tendré que crearlo en ese momento. Entonces, para curarnos en salud, hay una bandera encontrado, y si nos damos cuenta que no encontró a ningún grupo que tuviera esa cantidad de dígitos, pues entonces se genera el nuevo grupo, ¿sí? Que sería una nueva casilla, una nueva agrupación con ese número de dígitos, y se le agrega el número nuevo que sería el primero de ese grupo para agregar. Y aquí fíjense que aparece grupos Atlas, que es la modificación a la lista principal. Esta es la lista principal. Y esto es lo más importante y lo más valioso del diseño, ¿sí? Porque ya lo demás, digamos, con este adicionar, los números van encajando en sus respectivos grupos. Es decir, la primera vez, cuando se lee, por ejemplo, el 15, no, el 15 no existe, no hay grupos, entonces se crea el del 2 con el 15. Después, cuando se lee el 2, no hay grupos de un dígito, se crea el del 1 con el 2. Cuando llegue el 357, no hay de 3, se crea el del 3 con 357. Cuando llegue el de 38, ya está el del 15, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se adiciona al S de los dígitos, se adiciona el 38. Y ven cómo van quedando. No tienen que quedar en orden porque en ningún momento dijeron que tienen que quedar en orden. Ahora, si usted quiere ordenar posteriormente los grupos, pues ya eso es extra, pero no es, digamos, el objetivo principal del diseño. Muy bien, eso en cuanto a la adición del número. Entonces, esta adicionar número, ¿quién es? Esta adicional del número es esta adición de la lista principal de la que estábamos hablando con el diseño. Viene a ser esta adición. ¿Sí? Y además, hay que hacer la búsqueda. Yo no hice la eliminación, pero obviamente ustedes pueden perfectamente completarla, hacerla completa. ¿Qué es la búsqueda? La búsqueda es esta, que se llama obtener grupo. Pero es una búsqueda sencilla porque solamente busca el grupo específico, ¿no? O sea, busca para un número de dígitos si existe el grupo, y si existe el grupo, devuelve el listado de los números. Eso era lo que pedía el taller de diseño básicamente. Entonces, esto que está aquí es la búsqueda de la gestión principal en la lista, o de la gestión de la lista principal. Es esta búsqueda de la que hablamos acá. Y estas que están acá, la gestión de las sublistas, son las que tienen grupo dígito. Entonces, fíjense que están en los dos niveles. Y por eso este ejercicio es un típico ejercicio de multilista. ¿Qué sería bueno tener aquí de pronto? Pues de pronto algo que sería interesante o atractivo sería buscar un número en la estructura. Es decir, en este problema, tener un número, por ejemplo, el 65, y entonces ver si el 65 está aquí. ¿Sí? Si está aquí dentro de la estructura. Buscarlo por todos los elementos. Entonces no es nada difícil, porque sencillamente sacas los dígitos, ubicas el grupo, y una vez ubicas el grupo, entonces le dices, mira, ¿será que en el grupo 2 está el 65? Y es fácil. Sencillo. Entonces, esa es la propuesta para una multilista, es un diseño de la multilista. No es la única forma de hacerlo, pero esa sería la versión que, digamos, que les quería mostrar como implementación de la multilista específicamente. ¿Okay? Entonces, obviamente este diseño yo se los voy a pasar porque digamos, esta vez, este es el objetivo. Lo importante no es tanto cargar, porque cargar ya eso es carpintería, ustedes lo saben, ¿no?
Pero eso sí es lo más valioso, ¿sí? El adicionar el número, que es el que adiciona elementos nuevos a toda la estructura, buscando su grupo específico, y el obtener grupo, ¿sí? ¿Qué hace el obtener grupo? El obtener grupo, usted llega, pide cuántos dígitos desea buscar el grupo, ¿sí? No, yo quiero el grupo de 3 dígitos, o quiero el grupo de 5 dígitos, o quiero el grupo de 2 dígitos. Entonces, piden los dígitos y él recorre la lista principal, que en este caso es grupos, para ver si existe un grupo con esa cantidad de dígitos. Eso es lo que hace aquí este if. Y se vea si el número de dígitos del grupo actual es igual al número de dígitos que estás buscando. Si existe esa cantidad, o sea, si existe ese grupo ya creado, entonces se le devuelve la lista de números. Este getter ya existe en grupo dígito. Le hago clic y es el getter de la lista simple que tiene el grupo dígito. Y entonces tú recibes la devolución. Les voy a mostrar aquí la prueba del taller, para que vean cómo funciona. Este ya lo hace la carga sobre archivo prueba. Archivo prueba está por aquí. Está anunciado. Este es archivo prueba. Yo le coloqué unos números ahí más, para que no fuera tan pelado. Ustedes pueden incluso, ustedes saben ya generar números aleatorios y todo. Entonces, si usted quiere, puede generar un archivo de 10.000 números al azar y después hace el proceso y queda genial. Pero pues yo aquí agregué algunos, aquí hay como 14, 15 números. Y entonces de varios tamaños. Y entonces ese es el archivo que él carga, muestra todos los grupos y también muestra el grupo de cada uno. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ejecutar ahí rapidito para que ustedes lo vean. Igual ustedes lo van a tener, yo les voy a compartir este código. Este es el que sí les voy a compartir, porque igual tienen la multilista. Algunos talleres de diseño solamente son para que los hagan, no se los paso, pero este sí porque tiene la multilista y me interesa que lo tengan. Listo, esta es la presentación completa. Bueno, este es el string feito que le hice a números. Miren que están los grupos. Cada uno de estos es el toString de los grupo dígito. ¿Sí? Entonces, como este es el archivos, ¿sí? Entonces miren que está en el segundo grupo, está 10, 29, 40 35. 10, 29, 40, 35, son los números de A2. El de 3 tiene 345, 228, 971. El de un dígito tiene 8, 7, 3, 6 y 0, son los números que hay aquí en el archivo, que son ingleses. Este tiene solamente 2 y este tiene uno solo. Si ya pedimos específicamente un grupo, por ejemplo, como pidamos el grupo de A1, entonces él te devuelve la lista. ¿Sí? Este es un linked list, perdón, es una lista simple. Aquí. Es una lista simple de integer, solo que yo no estoy haciendo nada con esos dígitos, simplemente los muestro. 8730, que es este que está aquí. Si son los de 3, aquí está. Y si no encuentra el grupo, como por ejemplo en este caso, que no encontró, entonces devuelve nulo. ¿Sí? No existe. Entonces, aquí. Pero obviamente no le podemos devolver números, sino entonces yo le devuelvo nulo. Si ustedes quieren ponerse muy agresivos, pues entonces le lanzan una excepción. No found exception. ¿Sí? Pero pues esto no es un error totalmente, ¿no? Simplemente una inexistencia de elementos. Entonces, ¿qué es importante que se estudien? Es importante que se estudien y que entiendan claramente, sobre todo el diseño en grupo dígito, todo este diseño, por lo menos para que lo entiendan como multilista, me refiero, y el adicionar y el obtener, ¿verdad? Y obviamente si ustedes quieren pueden extenderlo, ¿sí? Pueden extender este diseño, porque yo a los números no les estoy haciendo nada, solamente los agrupo, pero usted puede hacer perfectamente operaciones adicionales. Ejemplo, calcular la suma de cada grupo, promedio de los números, de los grupos, buscar un número en todos los grupos, eliminar elementos, ¿sí? Que de pronto en este momento no están, o eliminar un grupo completo. Cosas de ese estilo, y todo lo que sea numérico, perfectamente usted puede agregarle más operaciones a la estructura. Pero miren que esto es una estructura, o sea, es una clase nueva. Miren que yo implemento un números, ¿no? Y le doy obviamente el archivo para que pueda leer. Sin importar que no sea desde un archivo, pues perfectamente puede hacerlo con un array list o con una lista simple donde tuviera los números. Porque cargar archivo lo que hace simplemente es crear, adicionar, como quien dice, los elementos llamándolos adicionar. Está aquí. Entonces no hay problema por ese lado.
Este adicional número está privado porque esta estructura está diseñada para el taller. Pero mi recomendación es que hagan esta multilista abierta, es decir, que creen una versión 2 de esta misma estructura, donde estas operaciones sean públicas. O sea, usted puede adicionar el número directo y de pronto ya no se haga la carga por archivo siempre, sino que sean pues, para cualquier número que quiera hacer. Y es una buena opción, es una buena modificación para eso, con más métodos también. Entonces yo les dejo esta implementación y ya pueden hacer cualquier ejercicio que trabaje con multilistas. ¿Sí? Hay muchos ejercicios en Internet, hay muchísimos ejercicios en Internet que trabajan multilistas, pero muchos de los ejercicios de multilista están enfocados a sistemas de información. Entonces se van a dar cuenta que muchos ejercicios de multilistas prácticamente uno está diseñando es como si estuviera diseñando una base de datos. ¿Sí? Porque precisamente, como yo les decía en su momento, la multilista fue usada para modelar sistemas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, el día de mañana les voy a dejar en la plataforma una actividad que sí es un poquito más larga, como más específica, para que ustedes diseñen su multilista. ¿Sí? Ahora sí, ya oficialmente con multilista, ¿no? Basada obviamente en esta que les acabo de dar, y que ustedes puedan mirar cómo están diseñando esa parte. Okay. Esa de mañana sí les agradezco que la terminen mucho, ¿sí? Porque el día jueves nos basaremos en esa para el siguiente taller. Entonces, si ya hicieron el trabajo durante el fin de semana, terminaron su estructura, yo sé que muchos lo hayan hecho, ¿sí? Y eso los felicito por eso, hay gente que está trabajando fuertemente en eso, pues entonces genial, porque quiere decir que ahorita que venga la parte evaluativa, entonces ya están montados y no tienen que hacer más nada. ¿Okay? Acuérdense que generalmente, ojo, y eso sí, creo que muchos me conocen, pero algunos no, pues igual hago de énfasis, generalmente los talleres de diseño que yo les dejo son más difíciles en complejidad que los talleres evaluativos que yo les dejo. ¿Sí? Es decir, el taller de diseño de mañana probablemente va a ser mucho más largo que el taller evaluativo de la siguiente semana. O sea, yo no hago al revés, porque yo tenía profesores que hacían lo contrario, que hacían lo opuesto. Es decir, que llegaban y entonces el que hacían era ¿sí? el 2 más 2, ¿no? Y entonces, ¿y usted qué resuelve? No, es una derivada simple. Y entonces el parcial era una derivada triple por raíz cuadrada combinada con una complejidad, no sé, cosa de la n, o sea, era una anaconda mezclada con mapaná. Entonces no es la idea. La idea es que ustedes hagan los talleres de diseños para que desarrollen habilidad, para que desarrollen la competencia. Y cuando usted llegue al taller evaluativo, pues hace, o sea, hizo el taller de diseño, pues ya está estudiado. Sí, ya lo que tiene que hacer es eso. Ahora, tampoco les quiero decir que nada más va a ser el taller de diseño que yo le coloco. ¿Sí? Entonces, eso tampoco es un poco lo que estoy hablando. Usted tiene que hacer más ejercitación. ¿Sí? Entonces, en Internet hay muchos ejercicios de multilista, pero como les digo, van a ser como más enfocados, casi que se van a sentir que están haciendo bases de datos. Pero igual las pueden modelar. Traten de que no sea tampoco un Facebook, ¿no? O algo así, que no se van a demorar mucho haciéndolo. Pero sí hay ejercicios que son de nivel pequeño, hay empresas, hay inventarios pequeñitos, hay muchos clásicos, como por ejemplo una biblioteca, venta de videojuegos, cosas así. O sea, hay muchos de compras y ventas de cosas o almacenamiento, alquileres de elementos también aparecen bastante. Algunos son matemáticos, pero no son tan populares. Entonces, por ese lado, sí los invito entonces a que mañana hagan el taller de diseño, ¿sí? Concienzudamente, comiencen dentro del tiempo de la clase, ¿sí? Pero lo van desarrollando tranquilamente durante el día o durante el fin de semana, y la idea es que el día jueves ya lo tengan listo, ya lo tengan listo, ya lo tengan organizado, y como siempre me lo pueden enviar, ¿sí? Me lo pueden mandar para que yo les haga retroalimentación, como les hice a los estudiantes que me lo enviaron, y que en realidad todos esos diseños estuvieron bastante adelantados. O sea, las cositas que les recomendé no eran que estaba malo o sí, o sea, ningún diseño estaba totalmente desafinado.
es simplemente que la abstracción hay que irla desarrollando. Porque al principio uno de estos problemas no los ve como clases, sino los ve como métodos. Y eso es algo que también tenemos que trabajar a nivel de comité curricular, y es que diseñen más. ¿Sí? O sea, algoritmos 1 y algoritmos 2 tienen que tener componentes de diseño fuertes. Entonces, por ejemplo, uno diga, bueno, usted aprende a hacer clases, y entonces aprende a hacer aplicaciones completas. Porque el problema es que si nos quedamos en los métodos, se acostumbran a hacer métodos y no ven todo digamos, el diseño de una clase con otra, que es lo que ahorita ya yo los estoy como que me dice, obligando a hacer. Algunos de forma natural lo hacen, ¿sí? Y eso es muy bueno. O sea, ya hay gente que viene pensando ya en objetos desde hace rato y diseña sin necesidad de que uno les diga nada, pero otros no, a otros les cuesta. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, usted programa estructurado, como me pasó a mí. Yo aprendí paradigma estructurado, o sea, yo aprendí a programar Pascal, C, ¿no? L1, eran lenguajes estructurados, lenguajes ochenteros, y setenteros. Y de ahí yo pasé a ver Java, más o menos séptimo, octavo semestre, y entonces Java era un cambio brusco, porque entonces aquí clase, no sé qué, o sea, a mí nadie me enseñó programación de objetos, en ese tiempo no me enseñaban. Entonces simplemente pues, dele, hágalo en Java y ya. Ese cambio para ustedes no es así, porque ustedes no son estructurados, ustedes son nativos orientados a objetos. Pero si alguno de pronto tiene experiencia previa en programación, le pasa eso. Entonces llega un momento en que uno todo lo ve como método, todo lo ve como principal, todo lo ve digamos, como un grupo de código, y se le olvida la abstracción. Entonces, por lo menos los diseños que yo les decía que me enviaron, ellos hacían esto. Estos métodos estaban hechos así, muy parecidos a estos. Estaban ya plasmados, funcionaban perfecto, ¿sí? Pero estaban dentro de la ventana, ¿ya? O sea, ellos, esos estudiantes hacían todo el diseño, todo eso ustedes también, pero dentro de la ventana, no existían números. ¿Por qué? Porque falta ese pasito extra para llevar la abstracción, ¿no? Y crear la clase. Entonces, de ahí ya es fácil. O sea, ya cuando usted hace el método, es poquito lo que falta para diseñar, obviamente, la clase. Lo malo es no hacer los métodos. ¿Sí? Ahí sí es como que es problemático, porque entonces no estás ni siquiera haciendo la lógica de la aplicación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fíjense que el problema perfectamente como multilista se resolvía. Ahorita, pues obviamente, ya va a ser como más... era más fácil por ahí. ¿Sí? Esa era la idea. Y, pues, multilistas no es un tema que vamos a trabajar independientemente mucho. Vamos a evaluarlo, vamos a trabajarlo y nos sirve de base, como les decía, para trabajar grafos apenas terminemos multilistas. La idea y la proyección es, como les digo, mañana les voy a dejar esta actividad para que la realicen, ¿sí? Y obviamente me hagan preguntas durante todo el transcurso. Mañana no hacemos reunión sincrónica porque igual tienen el trabajo, pero obviamente se me puedan preguntar lo que ustedes necesiten. No vamos a reunir para leer el enunciado, porque son quienes... Gracias. Es más, yo les puedo mostrar el enunciado de una vez para que lo vean y lo adelantamos. Y en el caso de, después que hagan ese, pues entonces hacemos los demás, ¿listo? O sea, es importante que vayan como ya adelantándose, porque acuérdense que estamos en cuarta semana, Dios mediante ya de la siguiente, y hay que empezar a tomar notas. Entonces, la primera nota va a ser un taller evaluativo de multilistas. O sea, les voy a pedir un diseño muy similar al taller de diseño 2. O sea, muy similar es el concepto, ¿no? Es que tiene que ser igualito. Miren, ese es el taller de diseño 2. Entonces, lo elegí totalmente diferente para que no se aburrieran con los números. Entonces, este es un ejercicio que también alguna vez trabajamos hace rato y me gustó. Siempre es una versión más de organización. Entonces, es un parqueadero. Resulta que tenemos un parqueadero y el parqueadero está organizado por filas. Ellos se van dando cuenta que las filas mágicamente se parecen a estos. Las cosas que están. Es más o menos ahí ya uno va viendo la abstracción. Los parqueaderos están organizados por filas y tienen distribución rectangular. Es decir, que todos los parqueaderos que manejamos son iguales en diseño. No es que uno y que es triangular, el otro es circular, no. Todos son igualitos, todos son rectángulos organizados por filas. Yo hice ahí, me robé una clipart de uno que encuentro por ahí y más o menos es como algo como esto. ¿Sí? O sea, es decir, hay una fila
donde van los vehículos, ¿no? Esta sería una fila y esta sería otra fila. Y ahí está el muñequito ahí, me bajé el carro. Listo. Cada fila tiene un tope, o sea, tiene un tamaño máximo, ¿sí? Es decir, cada fila tiene un límite de elementos o de espacios. O sea, no es que tenemos parqueadero hasta el infinito, no. La estructura es infinita, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros. La estructura es dinámica y es infinita. Y claro, en teoría podemos guardar todos los vehículos de la ciudad, pero seamos realistas, ¿no? El parqueadero tiene un tope. Ese tope es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos lleva a un límite. Cuando yo voy a adicionar un vehículo a una fila del parqueadero, yo tengo que mirar si hay suficientes espacios. Si no hay suficientes espacios, pues no puedo, ¿cierto? Está lleno, ¿no? Es decir, ahora, no, estoy en el 25 de la fila 1. Ajá, pero si nada más tenemos 20, ¿cómo así que estás en el 25? No, es que yo parqué en la esquina y me subí en el botillo, ¿no? Entonces así tampoco. Entonces tiene que ser un tope, ¿no? Entonces ahí está el tope, es obviamente el límite de vehículos que tiene cada fila. Las operaciones del sistema, ¿cuáles son? Primero que todo, agregar o ingresar un vehículo en las plazas disponibles del parqueadero. ¿Sí? Como es por filas, entonces usted tiene que preguntar, oiga, ¿en qué fila se parqueó? ¿No? Para saber en dónde está. Y entonces lo adicionas a esa fila, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y esa posición, ¿no? Obviamente no todos digamos, las filas van a estar llenas en un momento, ¿cierto? Va a haber espacios, inclusive de pronto en un momento hay 5 carros y después se van 2, quedan 3. Eso es totalmente válido, o sea, no es que tienen que estar llenas siempre las filas. Pueden tener 1, 2 o ninguna. Entonces, el primer proceso es ingresar un vehículo. Pues, entra un vehículo, ya ustedes tendrán que modelar qué van a modelar del vehículo, ¿no? Obviamente el vehículo hay que modelarlo. Y entonces entra el vehículo hasta dentro del parqueadero. Yo no le puse lo de los costos, pero si alguien le quiere meterle los costos, fabuloso. No vamos a meter eso, después sale el sistema de parqueadero y entonces hacen plata y todo eso. Entonces dicen, pero pues, profesor Alexis, pero si usted quiere, listo, esta es la base, esta lógica es la base para el diseño. Si quiere alguien lo hacemos con bases de datos y les queda montado ya para negocio. Bien, entonces el primer proceso es ese, poder agregar un vehículo al parqueadero, que sería nuestra estructura ahí almacenada. Lo segundo es buscar un vehículo. Entonces se dice, mira, ven acá, llega un policía o llega una persona, el vehículo XCJ415 está aquí, ¿ve? Está guardado aquí, ¿cómo sabes? Entonces él dice, no, yo no sé, déjame busco. Entonces consulta el sistema y mira, oh, sí, está aquí, está en la fila tal, ¿no? Está ubicado, está parqueado. Ah, bueno, perfecto. Por lo menos hagan una búsqueda de existencia. No estoy pidiendo que, no, llegó a tal hora, tal minuto, llegó limpio, no, tampoco. No tienen que ponerse tan específicos. Pero sí, por lo menos decir está o no está. Eso es lo de la búsqueda, si se encuentra. Y lo tercero es la salida. Obviamente, si el vehículo entró, en algún momento tiene que salir, ¿no? Sea automáticamente o manualmente, o alguien tiene que sacar. Entonces, la salida es eliminar, obviamente, la entrada que se hizo del vehículo y pues ya desocupada esa plaza, entonces ahí está. Obviamente, el ingresar tiene un límite y es el número de plazas de la fila. Si no hay plazas en la fila, pues no se puede. Entonces, ingresar sí tienen que tener cuidado porque el taller de diseño 1 no tenía límites. Se podía guardar 1.000.000 de números, no hay problema. Pero aquí sí. Entonces ahí está. Se debe utilizar una estructura multilista para la gestión de la información de los vehículos y su ubicación. Tienen que diseñar los vehículos y tienen que diseñar la estructura multilista que va a almacenar estas operaciones que ustedes también van. Es un diseño distinto y es hasta práctico. Implica que alguno se le dé por hacer la aplicación. Listo, ya este taller está habilitado. Bueno, aquí dice jueves, pero ya mañana, ahora les corrijo esto. Esta no es para subir como tal. Listo. Porque está con fecha como para entrar el jueves. Para que se les acuerde que fue para el jueves. Y ya saben que este es taller de diseño. Si cuando sea evaluativo, aquí les digo taller evaluativo. Este es de diseño, es para que lo hagan bien, para que lo organicen bien. Y los tips finales, como siempre les doy.
para terminar la sesión, si no hay ninguna otra pregunta adicional. 1. Diseñen solos. Lo que siempre les digo, ¿sí? Diseñen individualmente. Los 5 diseños que me enviaron eran totalmente distintos. Es decir, aunque todos hacían lo mismo, no lo hacían de la misma manera. O sea, se notaba que cada persona lo modeló adaptado diferente, ¿sí? De pronto las ideas eran las mismas, pero la forma de implementar no. Entonces, diseñen de forma individual. ¿Por qué? Porque si diseñan en grupo, como ya hemos hablado, no se diseña bien, ¿sí? Cuando usted diseña en grupo, lo que hace es que una voz se impone, o 2 voces se imponen, y la suya no. Entonces, de pronto, las ideas que usted tiene de forma individual se colapsan, ¿sí? Y entonces, cuando me envían los talleres evaluativos, entonces aparece la famosa frase, no, lo que pasa es que yo pienso igualito que fulanito. Ahí viene la discusión. No, ojo con eso. ¿Okay? Entonces, diseñen lo más individual posible y si tienen obstáculos, problemas, dudas, abstracción un poco confusa, pues me preguntan. ¿Sí? Me pueden preguntar o le pueden preguntar a un compañero que ustedes consideren que esté más aventajado, pero solamente le preguntan. O sea, la pregunta correcta es, por ejemplo, mira, estoy haciendo tal proceso, pero me sale un error. ¿Por qué será? Eso es una pregunta válida y es una pregunta de trabajo. ¿Cuál es la pregunta incorrecta? ¿Cómo soluciono esto? Eso es una pregunta incorrecta. ¿Cómo hago esto? De que hay gente que dice, bueno, mira, tengo un problema. Ajá, ¿cuál es el problema? No tengo ni idea por dónde comenzar. Ya, eso no es una pregunta. ¿Sí? El diseño tienen que hacerlo ustedes. ¿Sí? Ahora, si usted me pregunta por dónde comenzar, yo lo que hago es que les doy como una guía de pasos. Bueno, lo primero es organiza esta parte. Segundo, organiza esta parte. Después, organiza esta parte. Miren que en el diseño de los grupos, yo les mostré por orden. Primero que organicé yo los grupos de dígitos. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso fue lo primero que yo organicé, porque si no tenía los grupos de dígitos, ¿cómo hacía para organizar la principal? ¿No? Necesitaba este insumo. Entonces, fíjense que primero hice esto. Después que ya tenía el subgrupo de los dígitos, entonces sí me dediqué a diseñar la principal. ¿Listo? Así similar, les sugiero que lo hagan acá. Eh, puntualmente, acá se puede hacer. ¿Sí? Similar aquí. Aquí en este caso, la analogía sería que estos espacios o filas vendrían a ser los grupos. ¿Cierto? Y ahí entonces traten de seguirse, como dice, por el camino de la guía. Entonces, ojo con esto, cuando vayan a interactuar, siempre preguntas puntuales. La pregunta abierta no sirve, porque si la pregunta es abierta, entonces la persona te va a dar su opinión o te va a dar su solución. Y entonces si te da su solución, ya tú no haces tu solución, ya tú te quedas con la idea. El esquema, ¿cómo hace el esquema? El esquema es que es un parqueadero por filas. O sea, el parqueadero está organizado por filas. Aquí solamente se ven 2 filas, pero imagínense que acá hay más filas, y aquí también hay más filas. Entonces no tengo un dibujo más grande. Y entonces en cada fila puede haber vehículos. Entonces la persona cuando se parquea, ¿sí? Tú tienes que almacenar en qué fila se parqueó, ¿sí? En qué fila y en qué espacios. Eso también se puede manejar también, pero mínimo la fila, ¿no? Para ubicar ese espacio. Eso es. Sí, eso es. Entonces, si usted quiere ver como analogías, el grupo de los números acá vendría a ser la fila de los vehículos. Y ahí uno empieza a hacer, como quien dice, el diseño. Aquí hay más cositas, como por ejemplo, hay que modelar los vehículos, que eso no lo llevaban los números, porque los números no hay necesidad de modelarlos, los números son números, no son complejos, pero los vehículos sí son complejos. Entonces, ahí va a haber diferenciación. ¿Sí? Que para ustedes, ¿qué es un vehículo? ¿Qué vas a modelar del vehículo? ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante, porque cada uno de ustedes probablemente va a tener una visión distinta de lo que para el sistema sería el vehículo. Entonces, eso habría que también modelarlo. Después habría que modelar cada una de las filas del parqueadero y después finalmente la multilista principal. Entonces, este es el taller de diseño, se los habilito desde hoy. La idea es que comiencen a partir de hoy, a partir de mañana, no hay ningún problema. Mañana, como les digo, no tenemos encuentro sincrónico. Tiene infinitas filas. En cuanto al número de filas, pues yo pensaría que puedes ponerle un tope, Daniel. Así como hay un tope para el número de vehículos, pues también que hay un tope para las filas. ¿Sí? O sea, porque creo yo que un parqueadero no va a tener infinitas filas. Entonces, vamos a hacerlo aquí una vez.
haremos aquí una vez la sugerencia para que quede claro, de pronto alguno no. Cada fila tiene un tope máximo de vehículos para alojar. El parqueadero tiene un tope máximo de filas. Listo, está. Para que no quede la duda, porque de pronto alguno, sí. Porque hay que ser realistas, el parqueadero no va a ser infinito. El tope lo debes pedir, ¿sí? O sea, el tope es un atributo, no es que determina cada quien. Recuerden que ustedes no pueden asumir nada. El tope sería un atributo del parqueadero. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo comprar un parqueadero que tiene, por ejemplo, 10 filas. Y de pronto otra persona compra un parqueadero y el parqueadero es más grande, tiene 50 filas. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que tu estructura de datos funcionara para ambos parqueaderos. Entonces, el tamaño del número de filas y la fila, o el tamaño de las filas, también sí son atributos, son datos que son importantes que solicitan. Lo que sí vamos a asumir es que todas las filas son iguales. Eso sí, asumamos que todas las filas son iguales. Por eso hablan de que tiene esta distribución rectangular. Entonces, es un diseño bueno, es bonito y les queda algo práctico. ¿No? Perfectamente pueden hacer un sistema ya de check-in, se llama. O sea, cuando uno llega al parqueadero y es un check-in. Y entonces, ¿qué faltaría para que esto tenga como una practicidad? Pues, hombre, meterle como el tiempo cuando se llegue al parqueadero, cuando llegue el vehículo, y el tiempo cuando sale. Y entonces usted resta y ahí desplata, ¿cierto? Algo así. Y ahí sí tiene el negocio montado. Pero quiere hacer con ese extra, fabuloso, pero no está en el diseño. Ok, entonces, cerremos con los tips finales de la sesión. Obviamente, a medida que vayan haciéndolo, se van a hacer preguntas como las de Daniel, y entonces yo obviamente les contesto las que necesiten. Les queda entonces el taller de diseño disponible para la sesión de mañana. ¿Okay? Mañana entonces no tenemos sesión sincrónica porque ya la tienen, ¿sí? Pero obviamente estaré pendiente para cualquier pregunta. Recibo todos los códigos que quieran enviarme para retroalimentación durante el fin de semana también. Algunos me lo mandaron el fin de semana. Les consta que yo les devuelvo lo más pronto posible. Y la idea es que para el día jueves todos hayan hecho el diseño. O sea, que ya tengan todos su versión del diseño y que la tengan clara. Porque es que eso es lo otro. Tú puedes tener el diseño, ¿sí? Puedes tener, por ejemplo, yo les voy a dar ahora el diseño de los números de dígitos, pero eso no es igual a que yo lo haya hecho. El que usted lo haya hecho es lo valioso. El que yo se lo dé no es valioso, simplemente es un recurso, pero yo no fue el que lo hice. Entonces, lo valioso es que usted lo haga. No importa que esté enredado, que de pronto tenga unas cosas, que no tenga otras, pero que cumpla con lo que se pide, eso es lo valioso, que usted lo haga. Porque el que les voy a pedir el viernes sí es hecho por ustedes totalmente, ¿no? Y tiene tiempo, ¿no? Entonces, como tiene tiempo, no tienen todo el fin de semana para hacerlo. Tienes que ser muy específico, tienes que diseñarlo bien para poderlo evaluar después. Entonces, ese va a ser el primer diseño. Después de ahí, después de ese evaluativo, lo más probable es que venga el cuestionario de precalentamiento para el parcial. Y si nos queda otra oportunidad, pues le tomo otra nota. Si no, pues definitivamente le damos 2 notas de talleres y la otra parcial que ya saben que sería el 66 del código. Listo. Carlos dijo sí, pero no sé qué le dijo sí. Ok, entonces fue que escribió ahí, estoy chateando con alguien más. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Bueno, gente, entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, tienen buen trabajo para realizar. Como les digo, hay muchos ejercicios que pueden buscar. Les puedo mostrar por aquí, a ver, aquí rapidito. Bueno, si quieren libros, ¿no? Por decir algo. Si quieren libros para, o sea, ejercicios que estén en los libros, busquen libros de estructuras de datos. No hay libros de multilistas. Esto pasa que en otros no encuentro libros. Busquen libros de estructuras de datos y los libros de estructuras de datos tienen multilistas. Mire que ejercicios multilistas, leí un poco.
una cantidad de ejercicios. Algunos son mejores que otros, ¿sí? Yo he visto varios, algunos son así como aburridores, pero otros son buenos. Entonces ya es como de cada uno de ustedes hacerlo. Algunos están en PDF, otros están, por ejemplo, este C. ¿Sí? Hay ejercicios así. Entonces, hay un ejercicio ahí, entonces está la definición de la estructura. Este C, plan, son los apuntadores. Y hay ejercicios que son así sueltos, pero ustedes lo que necesitan son ejercicios con el enunciado, implementar. Hay una colección gigantesca de ejercicios que pueden hacer y que pueden implementar en sus, ¿verdad? En su ejercitación. Y lo otro también es que si usted está haciendo un ejercicio y tiene problemas o tiene preguntas, pues me manda el enunciado y con mucho gusto yo le ayudo, ¿no? O también de pronto el día jueves, si usted quiere pues, que ventilarlo y que lo trabajamos, lo revisamos, pues también, ¿no? Vamos a ver un diseño. Esto es diseño, ¿listo? Esto es diseño, esto es muy, muy interesante y muy importante porque usted está diseñando la estructura y las aplicaciones completas. Y lo más curioso es el diseño, ¿sí? Miren que el ejercicio no habla de GUI, no habla de GUI, les puedo mostrar. No habla de GUI, ¿por qué? Porque lo que me interesa es la estructura multilista. Si usted le quiere hacer la GUI, porque le gustaría hacer, mira cómo queda, pues fabuloso. Pero no es lo más importante, porque ustedes yo sé que saben hacer GUI. Entonces, no, eso es lo que les estoy evaluando. Si digamos, si quieren concentrarse en algo, concéntrense en hacer la estructura multilista. Y cuando ya tengan la estructura multilista hecha, no necesita GUI, esto no necesita GUI. Y se dan cuenta de lo que yo les hice, no tiene GUI. Yo lo probé por consola. Entonces, cuando ya tengan esta estructura bien hechecita con todas sus operaciones que funciona en consola, con su CLI normal, entonces perfectamente ahí sí, montenle la GUI, si lo quieren hacer. Pero al revés no. Es que hay gente que empieza a hacer la GUI y entonces se le mezclan los diseños y hace como un mix ahí entre la estructura y pues, ahí está. Porque de pronto, no, que ahora quiero hacer que se vean los parqueaderos y los arbolitos, y me vas a demorar más diseñando la GUI que haciendo la estructura. Y esto es estructura, la evaluación es de multilistas, no es de GUI. Entonces, concéntrate en la multilista, no en la GUI. Muy bien. ¿Alguna pregunta final para cerrar la sesión? Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos 13, una vez ya estamos terminando la sesión. Entonces, por hoy dejamos ahí. Ya les voy a subir el taller, tanto en PDF como el link de Moodle, y también les voy a subir el código, ¿sí? de taller de diseño. Bueno, les voy a subir el taller de diseño. Ya saben que este obviamente hace la carga de archivos, pero no es obligatorio. Obviamente este no tiene nada que ver con archivos. Entonces, les dejo el código para que a ustedes les sirva de referencia, para que lo revisen con calmita. Y si hay alguna pregunta, ya que lo vean con calma, profe, que no entiende este código o algo, entonces con mucho gusto me escriben por Teams y yo les hago la retroalimentación. Si no es más por el momento, entonces dejamos la sesión hasta ahí. Nos veríamos entonces, Dios mediante, el jueves para terminar el afianzamiento. La idea es que el jueves hagamos otro taller práctico con miras a quedar ya como que dice listos. Ya habrían hecho como que dice casi 3 diseños. Y el día viernes haríamos el evaluativo de multilistas. ¿Sí? Posteriormente, el cuestionario en la siguiente semana y con eso terminaremos las notas de talleres. Si vemos pertinente hacer otra nota, pues buscaremos el espacio y miramos, hacemos una nota adicional, que con esas evalúan, digamos, el alcance del corte. Y una vez terminemos con las evaluaciones de los talleres, entonces empezamos inmediatamente corte 2, empezamos conceptos de grafos y empezamos a trabajar la conceptualización para ir ganándonos esa, digamos, esa temática. Aunque ustedes sigan, obviamente, estudiando multilistas y haciendo sus diseños para la prueba de parcial. ¿Sí? Entonces, como siempre, deseándoles lo mejor, que tengan un feliz resto de tarde. La lluvia parece que se calmó afortunadamente, nos dejó terminar la sesión. Y cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, me comentan. Ya saben que mañana, por la cuestión específica, tengo un compromiso, entonces no tendremos sesión sincrónica en la mañana, o sea, no voy a lanzar la reunión,
ustedes se van a dar cuenta que cuando no tengamos reunión, yo siempre el día anterior trato de programar la reunión. Si ustedes ven que no programo la reunión, entonces es probable que no tengamos sesión sincrónica, pero eso no quiere decir que no estoy disponible para preguntas, dudas, inquietudes y todo lo que quieran puntualmente. Nos vemos entonces el siguiente jueves para terminar el afianzamiento de multilistas y el día viernes para evaluación de multilistas. Que les vaya muy bien, nos vemos jueves.